Gracias, presidenta. Aurora Castillejos, SPR, Canal 14, Altavoz Radio. Preguntarle cómo interpreta la fortaleza del peso y también cómo interpreta el aumento o el avance de la Bolsa Mexicana de Valores frente a todo este tema que ha sucedido con Donald Trump sobre esta imposición de aranceles que se dio muy pocos días, pero que sí entró en vigor. La economía de México está fuerte y se reflejó en el peso. O sea, aun cuando se anunciaron 25% de aranceles, pues sí hubo una pequeña devaluación, pero fue de centavos. Ni siquiera llegó a los 21. Pues eso habla de confianza en la economía mexicana, el trabajo que hace el Banco de México, hay que decirlo, las reservas internacionales. Y al anunciar que no va a haber aranceles, pues obviamente se abre nuevamente una oportunidad muy grande para la inversión en nuestro país, porque si es inversión que mucha tiene que ver con mercado interno y exportación, pues claro que si vas a invertir para exportar, pues obviamente que el decir que no va a haber aranceles y que hay tratado, pues eso nuevamente abre muchas posibilidades. Ahora recuerden que nosotros queremos privilegiar de manera muy importante la inversión no solo para la exportación, sino para fomentar el mercado interno y para disminuir importaciones de otros lados del mundo, particularmente de Asia. Claro, gracias, presidenta. Y si me permite una pregunta para el secretario de Economía también, preguntarle cómo se siente el ánimo de los secretarios del gobierno de Estados Unidos al sentarse en la mesa con ellos en Washington, cómo se siente el ánimo de ellos recibiendo a México. Con su permiso, presidenta. Hemos tenido muchas reuniones con el secretario de Comercio. Yo diría que empezamos un diálogo en posiciones muy distintas, porque fue desde comentar, yo no te admito que señales al gobierno de México, ese fue el punto de entrada. A la última reunión que tuvimos, que fue en su oficina, en donde yo te diría que ya estamos en una fase de entendimiento, de poder comunicar qué es lo que México piensa, también entender ellos qué están pensando, a dónde quieren llegar. Pero la base que nos pidió la presidenta desde el primer día, y nos lo ha mostrado en los diálogos y llamadas con el presidente Trump, es que defendamos las posiciones de México, que digamos claramente, con todo respeto, qué es lo que nos preocupa y qué es lo que proponemos. Entonces yo diría que ahorita el ánimo con USTR también, ya lo conocía yo a Jameson, es un técnico muy bien formado, muy serio, respetuoso, y yo diría que estamos en un punto en donde tenemos una muy buena comunicación, también como derivado de lo que ha ido avanzando la doctora Sheinbaum en sus llamadas con el presidente Trump. De manera que vamos, yo diría, por buen camino. Eso no quiere decir que estamos de acuerdo en todo, pero sí quiere decir que nos podemos comunicar, argumentar y avanzar, que es la encomienda que tenemos. Gracias. Finalmente, presidenta, preguntarle, en este acuerdo, o más bien con estas declaraciones, se salva el TEMEC. México y Canadá también revisarán hasta 2026 los acuerdos que se tienen del TEMEC. Sí, ahí la propia firma del TEMEC establece una revisión, que es muy importante, es revisión. No es una renegociación completa, sino es una revisión. Entonces, esa está firmada en el tratado y tiene que hacerse. Pero se esperarán hasta 2026. Es muy probable que al haber estas pláticas, se vaya avanzando, evidentemente. Gracias, presidente. Bueno, vamos a cerrar con una pregunta más porque nos falta el Día Internacional de la Mujer.
Gracias. Karen Ballesteros de Canal 11. Primero, la pregunta es para el secretario de Economía. Además de la industria automotriz que ya mencionaba, ¿se han identificado otras industrias o cuáles son las otras empresas que no entrarían bajo estas reglas del tratado de este 10-12% que ya mencionaba? Pues yo creo que no sé. Pues mira, tenemos todo el desglose muy detallado, pero creo que la parte principal en valor tiene que ver con industria automotriz. ¿Y de qué manera se trabajaría con ellas? ¿De qué manera el Gobierno de México aplicaría una estrategia en conjunto? Vamos a reunirnos con varias que me hablaron ayer. Hoy veré, si no a todas, a la mayoría, y ver qué medidas tomamos, porque como ya se informó, pues son 3 semanas. Tenemos que ver cómo les ayudamos, a ver si pueden lograr las disposiciones de reglas de origen, y si no pueden, entonces tenemos que planear junto con las decisiones que toman esas empresas cómo se van a ajustar, porque lo que importa es lo que sigue. Y ya te están mandando una señal muy clara de que el cumplimiento de las reglas de origen va a ser decisivo. No en el caso nada más de México, como ya lo explicó la doctora, sino en el caso de todos los países del mundo. Okay, gracias. Hasta nos ayudaría porque podrían, por ejemplo, producir más en México para poder cumplir con las reglas de origen. Y esto también ayudaría al Plan México, ¿no? Sí, exactamente. Presidente, ¿existe la posibilidad de que con estos trabajos, esta negociación que está haciendo el país, estos resultados en el combate al tráfico de drogas, de fentanilo, pues México quede fuera de estos aranceles de reciprocidad antes del 2 de abril? Bueno, puede pasar cualquier cosa, ¿están de acuerdo? Pero el acuerdo que tomamos ayer es que se va al 2 de abril y fue lo que publicaron ya, porque eso ya está publicado, ya fue un decreto publicado por parte del gobierno de Estados Unidos. Al ser el 2 de abril, pues entra el tema de la reciprocidad. Ahora, recuerden que está el tema del acero y el aluminio, que también, ese viene el 12 de marzo. Pero finalmente pues ya hay comunicación. Y repito, al ponerse el 2 de abril y nosotros no poner impuestos a lo que importamos de Estados Unidos, pues en la regla de reciprocidad tampoco tendrían por qué ponerse impuestos a lo que exportamos a Estados Unidos. Por último, ¿nos podría hablar sobre los resultados a los que se llegó en la reunión que tuvo ayer precisamente con los empresarios respecto a la pausa de los aranceles? Era una reunión que habíamos planteado, nos preparamos, digamos, por si no salía bien la llamada, porque nosotros ya teníamos lo que íbamos a presentar el domingo en el Zócalo, que eran una serie de acciones fuertes, importantes. Y queríamos, pues, una parte informarles a ellos para que, pues, también tomaran sus decisiones, ¿no? Había mucho acuerdo, incluso si se ponían aranceles por parte de México, pero era importante, pues, platicar con ellos. Entonces, pues, ayer en realidad, pues, nada más fue informar de la llamada y ya. Y de todas maneras, el secretario de Economía, pues, sigue trabajando con ellos. Igual el comité que tenemos que coordina la empresaria Altagracia Gómez, igual pues el trabajo que se hace permanentemente para promover el Plan México. Gracias. Bueno, dejamos ahí. Si nos acompañan a hablar del Día Internacional de la Mujer todos, ¿les parece? ¿Sí? Adelante, Citlali. Gracias, buen día a todos, a todas. Presidenta, con su permiso, pues informarles que como hemos ya anunciado en Mañaneras del Pueblo pasadas, se integró un comité redactor, ya tenemos la cartilla de los derechos de las mujeres, que damos cumplimiento al compromiso 54 de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, y contarles muy rápido el contenido de esta cartilla. A través de esta presentación me permito presentarles rápido. Es una herramienta, digamos, de pedagogía popular que vamos a estar en las calles, en las plazas, en las escuelas, repartiendo con el objetivo de concientizar sobre algunos derechos básicos que consideramos que deben ser de profunda promoción
para las mujeres y, como la presidenta Claudia Sheinbaum lo ha indicado, también para los hombres. Es decir, esta búsqueda por la igualdad es una tarea de hombres y mujeres en el conocimiento profundo de nuestros derechos y, por supuesto, en el respeto y en la exigencia de los mismos. Tiene este objetivo de fortalecer la igualdad sustantiva y, por supuesto, a la par también de erradicar todo tipo de violencias e, insisto, será socializada a todo el pueblo de México. Siguiente. El 3 de octubre se presentó aquí el comité redactor, a quien agradecemos muchísimo todo su participación, su trabajo, su acompañamiento. Está conformada, lo repito rápidamente, por 4 expertas y defensoras de derechos humanos, por Ángela Guerrero, por Daniela Moctezuma, por Frida Díaz, por Carla Salas, por Frinés Salguero y pues por todo el equipo de la Secretaría de las Mujeres que también estuvo acompañando. Siguiente. Se realizaron, digamos, era importante no solo tener un comité redactor, sino también tener un proceso de consulta con diversas expertas. Hubo cerca de 74 especialistas en las que hubo varias reuniones presenciales o virtuales para pues dialogar sobre cómo veían la necesidad de esta cartilla y qué tenía que contener. Siguiente. Y bueno, también difundimos un formulario digital justamente para saber qué esperaban las mujeres que contuviera esta cartilla, qué derechos básicos, porque hay muchos derechos y estaremos realizando otras cartillas más específicas, pero qué derechos sí o sí tenían que estar en esta cartilla. Se consultó así a mujeres rurales, a casas de las mujeres indígenas y afromexicanas, a estudiantes normalistas, a mujeres constructoras de paz, a mujeres indígenas y a representantes varias de sociedad civil. Siguiente. También es importante informarles levantamos una encuesta con 1.588 muestras efectivas en 150 puntos del país, que nos permitió evidenciar la necesidad también de esta cartilla, es decir, hay un poco conocimiento en algunos sectores de mujeres sobre sus derechos y también una percepción de poca garantía. Me permito compartirles algunas conclusiones de este levantamiento. Siguiente. El 85% de las mujeres encuestadas ha escuchado hablar de los derechos de las mujeres, pero 2 de cada 10 reconoce el derecho de igualdad y una vida libre de violencias, pero solo el 1% de las mujeres reconocen sus derechos como la sexualidad, la vivienda, el acceso a la tierra o el esparcimiento. 2 de cada 10 mujeres piensan que sus derechos se respetan mucho, mientras que 4 de cada 10 piensan que sus derechos se respetan poco o nada. Las mujeres indígenas, afromexicanas o las mujeres que viven con alguna condición de discapacidad son las que más consideran que sus derechos no se garantizan o que no tienen accesibilidad a ellos. Y bueno, finalmente 7 de cada 10 mujeres refieren haber sufrido en su vida algún tipo de maltrato o algún tipo de violencia. Estos datos, por supuesto, nos permiten también afirmar que la entrega de las cartillas, si bien es en todo el país, es fundamental iniciarla en las zonas rurales, en las zonas indígenas, con las mujeres, digamos, más vulnerables de nuestro país. Siguiente. Bueno, se realizaron estos trabajos con la comisión y decidimos construir la cartilla en los espacios que habitamos las mujeres. Al final son 15 derechos los que integran esta cartilla. Digamos, los derechos que conviven en nuestras familias, en nuestros hogares, en la escuela, en los espacios educativos, en el lugar donde habitamos, en la vivienda, en nuestro cuerpo, en nuestras culturas, en los espacios públicos, en nuestros espacios de participación política y la libertad de expresión, en los espacios digitales, también incluye los derechos digitales, nuestros espacios laborales y el acceso a la justicia, y algo que es fundamental y que mencionamos, pues el derecho que todas las personas tenemos y a lo que siempre aspiramos, que es el derecho a la felicidad. Siguiente.
Y bueno, obviamente creemos que es importante que esta cartilla tenga su máxima difusión, que es la indicación que hemos tenido de la presidenta. Estamos en un proceso de traducción de la cartilla junto con universidades interculturales y el INPE a las 68 lenguas originarias. Estamos también en la elaboración de un audio, un podcast para las personas que tienen alguna discapacidad auditiva, y vamos a entregarlas a través de diferentes estrategias, como ha sido la indicación de la presidenta, con distintas secretarías del Gobierno de México que han estado solidarias, acompañantes y expectantes de que podamos ir a territorio a entregarlas, con Bienestar, con el IMSS hemos platicado en entregarlas en las clínicas familiares, con la tienda Es Nuestra, también de la mano de la SEP en las escuelas. Se han sumado algunos sindicatos, por ejemplo el Sindicato de Trabajadores de la Educación imprimirá varias de estas cartillas y también harán lo propio en las escuelas. Y bueno, pues vamos a ir en realidad a territorio, a asambleas comunitarias, a discutir estos derechos. No solo es la difusión y la promoción, sino la discusión que permita pues volverlos más exigibles, y también a todas las autoridades en el marco de estas reformas que nuestra presidenta presentó, que ustedes recordarán que hemos mencionado muchas veces. Tenemos un doble o triple compromiso con garantizar estos derechos. Finalmente, siguiente. Bueno, también va a estar disponible en versión digital para su descarga en una página. Siguiente. Le resumo muy brevemente y le entrego a la presidenta una cartilla. Son 15 derechos.